¿Cómo están, jóvenes? Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Un gusto de volverlos a encontrar por este medio y en esta oportunidad haciendo algunos ejemplos de ecuaciones trigonométricas. Bueno, para ello les voy a dar un poquito de la parte teórica. En la parte teórica nosotros podemos ver que en una ecuación trigonométrica las ecuaciones siempre están afectadas por una o más funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas pueden ser las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, jóvenes, debemos utilizar las identidades trigonométricas para tratar de transformar la ecuación en una sola función trigonométrica y si fuera el caso y así fuera mejor, tal vez en dos funciones trigonométricas, de tal manera que al momento de factorizarlas podamos separar estas. Pero bueno, la idea inicial es esa. Las ecuaciones trigonométricas tienen infinitas soluciones, ¿está bien? Estas ecuaciones trigonométricas no son las ecuaciones normales, no son las ecuaciones que conocemos algebraicamente. Estas ecuaciones tienen infinitas soluciones debido a que las funciones son periódicas. Periódicas significan que de cierto periodo cada una de estas se van repitiendo. Por ejemplo, la función seno, coseno tienen periodo de 2pi. Quiere decir que cada 2pi estas funciones trigonométricas son iguales. Su valor de estas son iguales. Por eso es que normalmente uno en este tipo de identidades o ecuaciones trabaja en un específico rango. Nosotros le llamamos intervalo principal en este caso, ¿no? Y para esto vamos a trabajar con el periodo de la función trigonométrica, como podemos ver acá. Las soluciones principales se hallan en el periodo t, ¿está bien? Cada función trigonométrica tiene un periodo. ¿Cuándo cambia el periodo? Cuando la función seno o coseno sean de esta forma, así, por ejemplo, bx, aquí podría ser 2x, 3x, coseno de 4x, 7x. Entonces ahí, como puedes apreciar tú, la función trigonométrica tiene este periodo, ¿está bien? El periodo es como una especie de fórmula, el cual me está indicando que esa función trigonométrica se va repitiendo cada cierto tiempo y ese tiempo es este, 2pi sobre módulo de b. Acá módulo de b en el sentido de que tiene que ser positivo o valor absoluto. Este hace eso, ¿no? Es el valor absoluto. Por ahí este fuera menos 2x, entonces aquí le colocamos 2 simplemente. ¿Está bien? ¿Qué más? Si fuera la función tangente, por ejemplo, la función tangente, nosotros conocemos que esta función tangente es periódica, pero tiene un periodo de pi unidades. Cada pi radian se va repitiendo la función tangente. En el caso de coseno y seno es cada 2pi por si acaso, ¿no? Por eso es que en este caso, si está afectado por una constante ahí, b por x, el periodo en realidad es pi sobre el módulo, valor absoluto, pi, pero ya no 2pi como este. ¿Está bien? Veamos los siguientes ejemplos. Bueno, para la resolución de este tipo de ejemplos, podemos manejar las fórmulas fundamentales de trigonometría o hacer los gráficos en el círculo trigonométrico y así poder localizar los ángulos principales que quieren decir las soluciones de estas ecuaciones. Y posteriormente, de acuerdo al periodo calculado, podamos extender estos ángulos como un conjunto infinito de soluciones. Veamos en nuestro caso en el caso de coseno, en la solución. Lo primero que debemos de ver en la solución para poder resolver el inciso A que dice coseno de x igual a 1/2, uno tiene que ver primero el periodo, ¿no? No se olvide, periodo, cada tiempo se repite, entonces, como puedes ver, a x en este caso solo le acompaña 1, por lo tanto es
2pi sobre 1. Y 2pi sobre 1 es nada más que, nada menos 2pi. Quiere decir entonces que las soluciones básicas se encuentran en el intervalo de 0 a 2pi. Eso vamos a anotar. Luego las soluciones, ahí podemos anotar las soluciones básicas, ¿está bien? Algunos también lo llaman soluciones principales, ¿está bien? Las soluciones básicas de la ecuación se encuentran en este caso o están en el intervalo. Las soluciones básicas, así colocaremos, están en el intervalo de 0 hasta 2pi. Cuando uno hace esta relación, en este caso intervalo significa esta notación, ¿no? Intervalo cerrado, si quieren llamar así, desde 0 hasta 2pi. Bueno, en ese sentido entonces yo ya tengo el periodo y además puedo hacer la representación en el círculo trigonométrico. Y en el círculo trigonométrico, si tú haces la gráfica así, esta línea, por si acaso la línea de las x, corresponde a la función de coseno. Esta línea corresponde a la línea y, en nuestro caso, corresponde a ¿quién? A la función seno de x. ¿Está bien? Entonces eso hay que recordarlo muy bien. Una de las líneas es el eje de las x, es coseno, y la otra es la función seno de x. Por lo tanto, en ese sentido nosotros vemos acá que si localizamos un medio, porque acá dice un medio, es la mitad justamente, ¿no? Un medio acá, desde acá hasta acá, y está un medio, entonces un medio. Bueno, al hacer un medio, vamos a proyectar ahora, vamos a hacer una línea si quieren así, ¿está bien? Entonces esa línea, como ves, me genera dos puntos, ¿no? Uno en el primer cuadrante y otro en el cuarto cuadrante, ¿está bien? Esas líneas están generadas ahí, uno en el primero y otro en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, de ahí si quieres puedo trazar estas líneas, así, líneas. Entonces, ahí como ves cuántos ángulos se han generado que dan en coseno un medio, dos ángulos. Uno de los ángulos es este, ¿no? Este es el primero de los ángulos, ahí, en sentido antihorario siempre. Y coseno de un medio, por ejemplo, vos sabes que coseno de 60 grados, ¿no? Es un medio, eso ya sabíamos nosotros. Entonces, un valor que hace que dé un medio es 60. El otro valor, fíjese, va desde acá y da toda una vuelta, ¿no? Ese es el otro valorcito. Entonces, las soluciones en este caso se encuentran en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿está bien? Soluciones, si quieres puedes colocar ahí, acá lo vamos a colocar ya, en esta parte. En esta parte vamos a colocar. Entonces, soluciones en el primer cuadrante, ¿ya? En el primer cuadrante, entonces ahí vamos a tener un tipo de soluciones, ¿está bien? En el primer cuadrante. Entonces, de esa manera vamos a poder resolver eso. Entonces, en el primer cuadrante, el cuadrante 1, ¿está bien? Primer cuadrante. Entonces, en el primer cuadrante nosotros sabemos que en este caso el coseno de pi tercios es un medio, ¿está bien? Entonces ahí nosotros tenemos que coseno de pi tercios es un medio, por tanto x es igual a pi tercios. Pi tercios, por si acaso, significa 60 grados, ¿no ves? 60 grados.
Quiere decir que el coseno de pi tercios es justamente un medio, un medio. Bueno, el otro ángulo, como puedes ver en nuestra gráfica, justamente, ahí está nuestra primera solución. En el cuarto, en este caso, cuarto cuadrante, y normalmente el primer cuadrante a veces lo anotamos así, ¿no? Y cuarto seguramente vas a ver también anotado así, ¿no? En el cuarto cuadrante la solución de x justamente va a ser, en realidad si no sabes cómo es 2pi, que es toda vuelta, menos este ángulo, ¿no? Es justamente así, 2pi menos pi tercios, ¿no? Es justamente ese es el valor, viendo la forma del círculo trigonométrico. Toda la vuelta es 2pi menos este valor, justamente va a ser todo esto. ¿Y eso cuánto es? Aquí 2 por 3, 6, 6 menos 1, 5. Eso por si acaso es 5pi tercios, ¿no? Entonces, estos dos ángulos que yo he encontrado, pi tercios, 5pi tercios, ahorita por ejemplo, pi entre 3 es por si acaso 60, 6 por 5 sería 300 grados. Esos se encuentran en el intervalo 0 a 2pi, por si acaso. Entonces, como se encuentran en ese intervalo de 0 a 2pi, tiene sentido el continuar con estas dos soluciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener ahí un conjunto solución de la siguiente manera. Vamos a anotar conjunto solución. Conjunto solución. Para anotar el conjunto solución, vamos a ayudarnos dentro de este y tanto de este. Le vamos a sumar el periodo que hemos encontrado, que era 2pi. En el caso de que nosotros decimos sumamos y restamos en este caso, ¿no? En algunos textos aparece tanto la suma como la resta para abarcar todo. Pero nosotros solamente vamos a sumar en este caso, ¿está bien? Entonces, la solución es el conjunto de todos los x, en este caso, que tienen la forma número real, que tienen la forma siguiente. Primeramente, x será pi tercios. A eso que le estamos sumando el periodo, y el periodo es 2pi por k. K, por si acaso, es un número entero y ese se va a ir repitiendo cada 2pi. Por ejemplo, si k vale 1, 2pi. Si k vale 2, ya va a ser 4pi, 6pi, 8pi. Y así indefinidamente. O, con el otro, utilizamos o. Ese es el o. Y en este caso sería de esta manera. X igual a 5pi tercios más menos, si quieren ahí pueden colocar 2pi por k, donde k, no se olvide eso, es un número entero. De esa manera entonces se colocaría en la solución. Bueno, lo más importante de este tipo de ecuaciones es que si no lo quieres escribir así, por lo menos uno debe encontrar las soluciones principales en el intervalo solución. En este caso, este es el intervalo de solución de 0 hasta 2pi. Continuamos en este caso con el inciso B. El inciso B nos dice esto, mira, fíjate acá. Seno de 2x, entonces inmediatamente hay que calcular el periodo, ¿no? El periodo para el caso B es justamente como lo habíamos aprendido, ¿no? 2pi sobre el valor absoluto del que le acompaña. Entonces, como tú puedes ver ahí, el que acompaña es un 2. Por lo tanto, el periodo, ¿cuánto es? Pi nada más, ¿no? Luego las soluciones básicas están en el intervalo, o sea, ya notas luego las soluciones básicas están
en el intervalo en este caso de 0 a pi. Entonces, a nosotros nos interesa que los resultados que vayamos a obtener sean desde el 0 hasta el pi. No nos interesa lo demás, ¿también? No nos interesa lo demás. Esperemos que si sale, por ejemplo, 5 pi tercios, no está aquí, pues, ¿no? Porque esto es del 0 hasta el 180, nada más. El de tangente es esto, ¿no? Nos vamos a anotar, ¿ya? Tangente de 2x. Entonces, en el caso de la función trigonométrica que estamos analizando, es seno de 2x, no se olvide, el ejercicio es este, resolver seno de 2x igual a 1, ¿está bien? En ese caso nosotros estamos queriendo resolver esa ecuación trigonométrica de seno de 2x igual a 1. Por lo tanto, nosotros si vemos el círculo trigonométrico en ese sentido, si haces un pequeño círculo, en el eje de las x ubicas el 1 por si acaso, ahí está el 1 si quieres, entonces más o menos así. Entonces 1. Entonces el único valor, el único ángulo que hace que acá sea 1 está en lo máximo, entonces el ángulo, ¿cuánto es? Como puedes ver. Esta distancia, por si acaso, es 1, ¿no? Ahí está la función trigonométrica seno. En este caso, aquí en el eje X está la función coseno. Por lo tanto, hay un único punto donde se vuelve 1 y ese ángulo, como ves, es de 90 grados. Por eso es que nosotros sabemos que seno de 90 es 1. Por lo tanto, el valor en este caso, 90 grados por si acaso es pi medios, ¿no? Pi medios es 90. Entonces, seno de pi medios, ¿cuánto es? 1. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos en el primer cuadrante la solución. Entonces decimos, el ángulo cuyo seno es 1 en el primer cuadrante es pi medios. Si quieres puedes colocar eso, ¿no? El ángulo cuyo seno es igual a 1 es pi medios. Es decir, en este caso, ¿no? Es decir, ¿qué estamos diciendo con eso? Es decir, y además se encuentra en el primer cuadrante, quiere decir que todo esto vale pi medios, ¿no? Es decir, 2x tiene que ser necesariamente pi medios. ¿Y eso qué significa? Que el x vale pi cuartos. Muy bien. ¿Y pi cuartos cuánto es en este caso? 45. A ver, le colocaremos aquí 45. 45 por 2 sería 90. ¿Y seno de 90 cuánto es? 1. Eso quiere decir que verifica la ecuación. Y la solución, la única solución es esta, ¿no? La solución como tal, que llamamos solución general, si quieren, ese le voy a llamar ahí, es el conjunto de todos los x, números reales, ¿está bien? Números reales, todos los x, números reales que cumplen la siguiente condición, que x es igual a pi cuartos, hasta ahí está bien, más el periodo, pero el periodo que hemos calculado, ¿cuánto era? El periodo era pi, entonces más pi veces, no se olvide esto, acompañarlo siempre con pi por k. Y en este caso no se olvide también que k es un número entero. K es un número cualquiera, puede ser 1, puede ser 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, en ese sentido, ese segundo ejemplo. En el caso de la tercera ecuación que estábamos proporcionando, que era tangente de 2x
igual a raíz de 3 sobre 3, así era nuestro ejemplo, raíz de 3 sobre 3. Nosotros tenemos que dibujar en realidad las líneas trigonométricas de la función tangente. ¿Cómo se lo hace eso? Voy a dibujar previamente el periodo, ¿está bien? Hay que calcular el periodo. El periodo, igual que la anterior, tiene una fórmula. En el caso de la tangente era pi sobre el que acompaña acá. El que acompaña, como ves, es 2. Entonces el periodo, por si acaso, es pi medios. El periodo es pi sobre 2. Sí, espero que se entienda esa parte. El periodo es pi sobre 2. Por lo tanto, como aquí ya tenemos el periodo y es pi sobre 2, por lo tanto nosotros decimos las soluciones básicas, están en el intervalo ¿en qué intervalo estaría? En el intervalo 0 hasta pi medios. ¿Está bien? Entonces, las soluciones que nosotros encontremos van a estar en ese rango, ¿está bien? En el rango de 0 a pi medios. Entonces, para hallar esas soluciones, lo que nosotros tenemos que hacer es graficar el círculo. Vamos a graficar el círculo. Entonces, al momento de graficar el círculo, ahí tú graficas el círculo. ¿Dónde está ubicado tangente? Alguien seguramente recordará eso. Esta es la línea de coseno, no te vas a olvidar, esto es coseno, esta es la línea de seno. Tangente, en realidad siempre nos recordamos de las líneas que parten de acá. De las líneas, y en ese caso tenemos que medir, en este caso tengo que medir raíz de 3 sobre 3. Entonces, las tangentes, por eso son tangentes, están de forma tangencial al círculo, son segmentos que están en esa posición, su medida se la hace de esa forma. Ahora, y los ángulos, como puedes ver, ya podemos trazar, ya puedo trazar yo a partir de este puntito que es la altura, con podemos trazar de esta manera una línea, ¿no? Esa línea, y esa línea como tal me da un primer ángulo cuya tangente es raíz de 3 sobre 3 y otro ángulo, como ves ahí me da dos ángulos. Un ángulo está en el primer cuadrante y el otro está en el tercer cuadrante. ¿Y alguien recuerda tangente de qué ángulo me da raíz de 3 sobre 3? ¿Alguien recuerda en qué ángulo da raíz de 3 sobre 3? Justamente era la tangente de 30 grados. Tangente de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. Y 30 grados, ¿cómo se lo escribe? Pi sextos. Entonces, este ángulo en el cuadrante 1, en primer cuadrante, ni siquiera ahí, en el cuadrante 1, en el cuadrante 1 se tiene. En este caso, en el primer cuadrante, lo que nosotros tenemos es pi sextos, ¿está bien? Pi sextos. Entonces, eso quiere decir que todo esto vale pi sextos. Entonces, 2x igual a pi sextos. Como puedes ver de acá, yo ya puedo despejar y x justamente va a ser pi doceavos. Esa es una buena solución en este caso. Pi doceavos está en este rango por si acaso, ¿no? Pi doceavos es más pequeñito que pi medios. Está en ese rango. Cumple esto. En el otro cuadrante, a ver, en el cuadrante 3.
se tiene, en este caso, fíjate, es 180 más este pedacito, porque ese pedazo es el de pi sextos. Entonces 180 más pi sextos debemos de calcular, ¿no? Entonces, es igual a 2x, es 180, es por si acaso pi más pi sextos. O sea, todo esto necesariamente tiene que ser el valor de 2x, ¿no? Para que nos dé raíz de 3 sobre 3. Bueno, aquí pi sextos más pi, como ves, es 7 pi sextos, ¿no? Entonces 7 pi sextos. De ahí despejando, x sería 7 pi sobre 12. Y 7 pi sobre 12, si tú haces con una calculadora, por ejemplo, básica, yo lo voy a multiplicar 7 por 180 dividido entre 12, justamente me sale a mí 105 grados. Si tú calculas la tangente de 105 grados, te va a salir raíz de 3 sobre 3. Pero este valor no está en nuestra solución básica, ¿está bien? No está dentro de nuestras soluciones básicas. No lo vamos a tomar en cuenta, ¿está bien? Este valor se descarta, no pertenece al intervalo de solución básica. En la figura vemos que ese pi sextos y el de pi, por tanto, el conjunto solución va a ser de la siguiente manera. Aquí solución, vamos a colocar entonces, este lo descartamos porque no pertenece a este intervalo, eso les decía. Solo vamos a considerar soluciones que estén dentro de este intervalo y este no lo está. Por lo tanto, solo vamos a tomar al de pi sexto y las soluciones van a ser de esta forma, tales que x es de la forma pi sobre 12 más, no se olvide, siempre le tenemos que sumar el múltiplo del periodo. El periodo en este caso, ¿cuánto es? Pi sobre 2. Entonces hay que sumarle pi sobre 2 multiplicado por k. ¿Y ese k quién es? K es un número entero. Bueno, espero que esas tres funciones trigonométricas que se ha trabajado en este momento, que es la función coseno, la función seno y la función tangente, en sus formas, en sus versiones, se haya podido entender. No se olvide calcular primeramente el periodo. Yo me estoy ayudando de los círculos trigonométricos, en este caso, tanto unitarios, como ustedes pueden ver. No se olvide que es la línea de los x es coseno, la línea de las y es seno, y las tangentes, como estas, me generan la función tangente, punto, y trazo una línea, y ahí están los ángulos. Si queremos eso podemos medir. También podemos hacer el uso de una calculadora para sacar esos valores. Si hacemos el uso de la calculadora, recordarás que solamente me va a salir un ángulo, solo uno, y ese es el ángulo entre 0 y pi normalmente, ¿no? Pero como ven, normalmente nosotros tenemos 1, 2, aquí teníamos 1, en el de coseno teníamos también 2 ángulos. Bueno, es más conveniente hacer los dibujos para que las soluciones sean más exactas. No olvides representar la solución general de esta manera. Esto representa infinitas soluciones. Espero que les haya gustado esta primera parte de la parte de ecuaciones trigonométricas.